Muy bien, buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio a la exposición, quiero presentarles al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Pablo Muñoz. Es psicólogo educacional de la Universidad Católica de Maule, magíster en política y gestión educacional de la Universidad de Talca, diplomado en neuropsicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en psicogerontología educativa de la misma casa universitaria y además de ser docente de educación superior, relator del WIS de nivel avanzado y acreditado por el CDT-UC. Vamos a darle paso al profesor Pablo para que inicie con la sesión de hoy. Profe, todo suyo. Bueno, muchas gracias, Kelly. Bueno, un gusto saludarlos. Esta jornada fría acá en la zona centro de Chile. Bueno, muchos suspendieron sus vacaciones también porque estamos en una época de vacaciones de invierno nosotros, acá en Chile. Y como este seminario está dirigido a docentes y otros profesionales de la educación, bueno, la mayoría de ellos, la zona central y zona sur del país, están de vacaciones de invierno, exceptuando la zona norte que todavía están en periodo de año escolar lectivo, con clases, ¿ya? Así que bueno, le envío un saludo afectuoso a cada una y a cada uno de ustedes, especialmente a quienes se encuentran trabajando, ¿verdad?, en el área educativa, con mayor razón en el sector público y particular subvencionado. Eh, Vamos a comenzar hoy día nuestra actividad sobre un tema de alta relevancia como es la resolución de conflictos. Usualmente siempre se ha relacionado o se ha confundido la resolución de conflictos con el maltrato escolar o con la violencia o con otros fenómenos que se dan en el contexto escolar. Lo cierto es que el conflicto propiamente tal tiene que ver con un desacuerdo, ¿ya? Un maltrato de un estudiante a otro estudiante o una situación de bullying, por ejemplo, o ciberbullying no es conflicto, por si acaso, ¿vale? Eso como para clarificar ciertos conceptos, tener una base en común, sino que son fenómenos distintos y que requieren un abordaje distinto. Ahora, ¿qué ocurre? Que muchas veces estos episodios de maltrato de un estudiante a otro estudiante dentro del aula, que es lo que nos convoca en este seminario, generan un conflicto, pero en el docente, porque el docente en el fondo tiene una relación, ¿verdad? Un rol muy activo, ¿verdad? Para enfrentar esta situación. Y ahí es donde se genera un conflicto, pero hacia el docente. Pero desde el punto de vista de los estudiantes es un maltrato y requiere, ¿verdad?, el conducto regular o la resolución, eh, ¿verdad?, que está establecido en el reglamento interno o en los protocolos también de actuación, ¿vale? Eso primero. Entonces, cuando estamos frente a una situación de conflicto, nosotros vamos a estar frente a un desencuentro o desacuerdo de dos o más partes. Vamos a iniciar la presentación que tenemos para hoy sobre resolución de conflictos dentro del aula. Ya cuando estaba preparando el seminario, cuando me lo dieron hace un tiempo atrás, yo hice pensando inicialmente en los apoderados versus la institución educativa, ¿ya? Y el tema de la mediación también que se realiza en superintendencia y todo eso. Pero después me di cuenta que le dejé yo aula, así que lo vamos a llevar a lo que es el terreno dentro de la sala de clase, que es también uno de los elementos más complejos que les toca enfrentar a muchos profesores y profesoras. Así que el otro tema lo vamos a dejar para otra oportunidad, que es la de los apoderados. Así que vamos con eso. Bueno, ¿qué es lo que es un conflicto? ¿Es normal presentar conflictos? ¿Son malos los conflictos? ¿Qué opinan ustedes al respecto sobre el conflicto? Si es bueno, si los conflictos se pueden solucionar solos con el tiempo. Me gustaría escucharlos brevemente antes de continuar con la exposición. Dice, es normal, Isidora dice, es normal tener conflictos. Los conflictos se deben solucionar en el momento, dice Fernanda Riveros. Bueno, depende del conflicto, dice Teresa. Bueno, el conflicto tal cual dice María Cecilia es parte de la vida humana, es inherente a la condición humana. Nosotros vivimos, ¿verdad? Quienes tenemos la oportunidad de convivir, ya en este caso yo estoy casado, ¿verdad? Quizá muchos de ustedes también, o están en pareja, ¿verdad? O en cualquier relación social de amistad se va a generar un conflicto, ¿vale? En algún momento, incluso algunos quizás más, varias veces en el día.
¿cierto? Por lo tanto, es inherente a la condición humana el no estar de acuerdo o creer que mi punto de vista, mi perspectiva que yo tengo sobre determinada cosa o situación, es la correcta versus o en comparación a la de los demás, ¿vale? Es decir, mi postura es la que debe prevalecer porque yo tengo la razón. Entonces, es inherente a la condición humana y es parte también, como alguien comentó ahí, es un aprendizaje porque es parte del aprender a convivir, ¿cierto? Respetar las visiones de otros, respetar también los puntos de vista de los demás, es parte del proceso de socialización y es fundamental, ¿verdad? Para nuestra vida adulta y seamos adultos responsables y comprometidos, ¿verdad? Con las normas sociales, cívicas, ¿ok? Entonces, con eso vamos a partir que el conflicto es inherente a la condición humana y al ser inherente a la condición humana, obviamente en un contexto educativo donde existen personas, ¿verdad? Se van a generar conflictos. Por lo tanto, ahí no hay nada que hacer. O sea, hay conflictos, hubieron conflictos durante el primer semestre, y van a haber conflictos en el segundo semestre y el próximo año van a seguir habiendo conflictos y así sucesivamente porque es parte de la condición humana. Ahora, lo que sí es importante, como los conflictos muchas veces no podemos controlarlos nosotros, sino que surgen, porque no dependen solo de nosotros, sino que dependen también de un otro, es que eh, más importante que no ocurran, es importante resolverlos, el cómo se resuelve. ¿Ya? Unos autores, que es Pérez de Guzmán, Amador y Vargas, en el año 2011, ellos señalaban que los conflictos deben solucionarse inmediatamente. ¿Ya? Apenas se presentan, se deben solucionar, en lugar de dejarlos para después, retrasar la solución o dejar que se resuelvan solos, ya que ese es el gran error. Muchas veces los conflictos no se logran resolver rápidamente. Bueno, entonces se entiende el conflicto, ¿verdad?, escolar como un desacuerdo existente entre personas o grupos en cuanto a ideas, intereses, principios y valores dentro de una comunidad escolar. Deme un momento. ¿Ya? Entonces, este desencuentro se da dentro de la comunidad escolar y puede abarcar a distintos miembros de la comunidad educativa, como pueden ser estudiantes, apoderados, docentes, asistentes de la educación, equipo de gestión, etcétera, ¿vale? Eh, de tal manera que las partes se consideran excluyentes respecto de las otras, ¿ya? Y ahí es donde prevalece, ¿verdad?, este sentido más egocéntrico de creer que de que mi forma de ver, ¿verdad?, los fenómenos que se producen dentro de la institución educativa es la forma correcta. Ahora, desde la mirada del profesor, uno de los principales desafíos hoy en día, considerando que estamos en un periodo que podríamos ya catalogar como post-pandémico, ¿verdad? Es, primero, dar por hecho que han aumentado los conflictos dentro de la sala de clase, los episodios de regulación emocional, ¿verdad? O de descontrol emocional y conductual también ha ido aumentando dentro de la sala de clase. Y por este motivo es necesario que los profesores desarrollen, ¿verdad? Un perfil mucho más activo para afrontar y resolver los conflictos de una manera constructiva, ya no a través del reto, del regaño, sino que de una mirada mucho más formativa. Y eso también marca un antes y un después en lo que es la formación docente. La formación inicial docente está muy centrada en la psicología de los niños y en las metodologías de enseñanza, y eso está súper bien. Pero además se requieren también, para los contextos y el escenario actual, ya el panorama educativo actual, se requieren también de docentes que sepan lidiar con ciertas situaciones leves, ya, o conflictos leves que podríamos nosotros catalogar, por lo menos para resolverlos de forma satisfactoria
y de una forma basada en el diálogo formativo, ¿ya? En el buen trato, ¿ok? Y eso significa también un docente que sea capaz de autocontrolarse en muchas ocasiones eh, para poder resolver de forma objetiva y sin juzgar los conflictos de los demás estudiantes, ¿ya? Y eso es un reto, es un gran desafío, eh, asumiendo y considerando también que la labor docente, además de esto, tiene, ¿verdad?, una gran mochila que es la labor educativa, curricular y también el desarrollo integral de los niños y niñas. Por lo tanto, se asume, ¿verdad?, un nuevo desafío, un nuevo mandato también social hacia la labor de este profesor o profesora. Y eso es bastante agotador también. Bien, considerando entonces que los conflictos son desencuentros, eh, la pregunta que viene es, ¿de dónde vienen? ¿Cómo se originan los conflictos? ¿Ya? También estos autores, Pérez de Guzmán, Amador y Vargas, señalaron que los conflictos varían en intensidad y frecuencia, y que la intensidad y frecuencia iban a depender de tres grandes dimensiones. Habían variables provenientes de la familia, que podían generar, ¿verdad?, estudiantes conflictivos, ¿verdad? O conflictos en estudiantes con mayor intensidad y mayor frecuencia. Y dentro de estas características comunes que presentaban aquellos estudiantes con mayores dificultades, se encontraban las bajas expectativas de los padres sobre el rendimiento de sus hijos, es decir, padres con bajas expectativas en el futuro escolar de sus hijos. Por otra parte, falta de exigencia de parte de los padres y ausencia de hábitos de estudios en la mayoría de los casos eh, que se inculcan desde el ámbito familiar, ¿vale? Y por otra parte, había desinterés y despreocupación de los padres por el proceso educativo en general. ¿Ya? Esos eran los elementos que caracterizaban a aquellos estudiantes que presentaban con mayor frecuencia e intensidad, ¿verdad?, episodios de conflicto en la sala de clase. En el ámbito social, eh, se encuentra la cultura de la inmediatez, que ya para el año 2011 ya empezaba a ser tema, la inmediatez, bueno, que hoy día está desencadenada ya esta cultura de la inmediatez, en donde los niños, niñas y preadolescentes y adolescentes ven o realizan sus actividades siempre pensando en el corto plazo, en lo que voy a conseguir ahora, ¿ya? Pero no, pero para el sentido de la educación no está en el corto plazo, el sentido de la educación está en el largo plazo, en lo que voy a conseguir o lo que me puede ayudar, ¿verdad?, a alcanzar un nivel educacional alto, ¿verdad?, en cuanto a oportunidades que voy a tener quizás en 10 años o más. Entonces es muy lejano y eso para los adolescentes y niños y de hoy en día, la verdad es que es poco atractivo. Hoy día todos buscan, o la gran mayoría de los niños buscan recompensas inmediatas, ahora, ¿ya? Y lo más rápido posible. Por otra parte, también a nivel social, ya para el año 2011, yo creo que también se ha acentuado esto hoy en día, se ha desvalorizado la educación, ¿ya? Como método que ayude a mejorar las condiciones de vida de las personas. Ya hoy día vemos que la tasa, por ejemplo, de cesantía en la población joven, ¿verdad? O recién titulados, es alta y además las condiciones salariales también son bajas, ¿ok? Entonces vemos que se ha ido precarizando también el rol profesional y eso para los padres, eh, ¿verdad? Que están atentos, viendo cómo se mueve el mercado laboral, una preocupación también constante. Entonces ha habido una desvalorización de la educación como único recurso, que era lo que se entendía antes, ¿verdad? Como recurso importante para la movilidad social. Entonces eso también se ha ido perdiendo. Y existen otras formas, ¿verdad?, que reconocen los padres también, de poder generar esa movilidad social, como es el emprendimiento u otro tipo de actividades. Y ahí es donde ocurre el riesgo también, porque pueden haber actividades que sean ilícitas, ¿ya? A partir de la desvalorización de la educación. Y lo que necesitamos nosotros es revalorizar la educación,
¿ya? En nuestros tiempos actuales. Bueno, además, existe también una exigencia de los derechos, una cultura ya a nivel social, de exigencia de derechos y también olvido de las obligaciones, y eso es a nivel transversal, ¿ya? Es decir, bueno, y especialmente en el ámbito educacional, donde la educación es un derecho social, las familias, ¿ya? Los apoderados, y especialmente también niños, niñas, estudiantes, están muy conscientes y muy preocupados de sus derechos, pero también existe un descuido respecto o un desinterés en cumplir sus obligaciones, ¿ya? Eso es a nivel social y cultural. Y en el ámbito escolar, también se señala que los estudiantes que presentan mayores episodios de conflicto escolar o que se ven inmersos, ¿verdad?, en situaciones de conflicto, tienen como característica en común, primero, que el establecimiento educacional tiene promoción automática, que eso en Chile no existe, pero es como que casi existe. Ya cuesta mucho hoy día dejar repitiendo a los niños y niñas. Entonces, tenemos acá desde estos autores, año 2011, un efecto negativo de la promoción automática respecto de los conflictos que se puedan generar en los estudiantes. ¿Ya? Es decir, la promoción automática yo creo que también genera un efecto negativo en la desvalorización de la educación. ¿Ya? Bueno, además que se ven inmersos en situaciones de conflicto, presentan baja expectativa de los profesores. ¿Ya? Los profesores o se educan con profesores de bajas expectativas sobre ellos. Y tienen un autoconcepto negativo respecto de sí mismos como estudiantes. Ese es otro elemento en común. Vamos viendo que en el ámbito escolar depende también del sistema escolar, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un sistema escolar que ha disminuido sus niveles de exigencias. Ha habido también un docente, ¿verdad?, con baja expectativa sobre los estudiantes más conflictivos. Y eso lleva también a un autoconcepto negativo del mismo estudiante. ¿Vale? El estudiante en el fondo se termina alejando o va perdiendo su compromiso respecto de su formación. Lo otro también que existe son inadecuadas conexión entre el currículum y la metodología del docente, es decir, docentes que en general no se adaptan o no se preocupan de la participación de los estudiantes conflictivos dentro de la sala de clase. También aumenta, ¿verdad?, la intensidad y la frecuencia de los episodios de conflicto. Y también se ha observado, según estos autores, que niños provenientes de otros establecimientos educacionales, con una cultura más permisiva en establecimientos educacionales, que se cambian a colegios de mayor exigencia, también tienden a generar mayor episodios y mayor intensidad de episodios de conflicto. ¿Ya? Esos son elementos, son distintas variables que son analizadas en este estudio, que yo lo leí cuando era estudiante de pregrado, eh, y a mí fue muy importante dentro de mi formación y por eso lo traje para este tema, así que lo quería compartir con ustedes. Bueno, este esquema nos ayuda a nosotros a comprender también que el conflicto no es tan superficial como parece y que es un fenómeno que nosotros lo que observamos dentro de la sala de clases es la punta de un iceberg, ¿verdad? Que tiene niveles de profundidad muy grandes, ¿ya? Donde hay variables de la familia, de la sociedad y la cultura en general y variables escolares. Quizás sobre las variables sociales y culturales no se puede hacer mucho desde nuestra posición como funcionarios de escuela, eh, ya no se puede hacer mucho, pero sí desde la familia y desde el ámbito escolar, ¿ya? Y por eso es importante, y lo vamos a ver al final de este seminario, que existen distintas estrategias para resolver conflictos, pero todas tienen como denominador común el trabajo con la familia, ¿ya? Desde tempranamente. La labor preventiva es con la familia, ¿ya? Y por eso es importante considerarlo. Bueno, se han establecido clasificaciones también sobre los tipos de conflictos que se resuelven dentro de la sala de clase. ¿Cuáles son? ¿Son todos iguales? ¿Hay algunos más graves, otros más leves? ¿Se deben resolver todos de la misma forma? La verdad es que es bien diverso lo que pasa dentro de una sala de clase. Imagínense una sala de clase hoy día de 40 estudiantes.
Eh, con un adulto o dos adultos, ¿verdad? Es bastante complejo, es un universo aparte, un mundo aparte lo que pasa ahí adentro. ¿Vale? Ya, miles de interacciones que se pueden producir en 1 o 2 horas. Se han establecido un sistema de clasificación que a mí me gusta mucho porque nos permite identificar a nosotros niveles de conflictos, ¿ya? Desde niveles más graves o más leves, mejor dicho, conflictos que son más moderados y conflictos que son más graves. Bueno, el primer grupo es el de las conductas disruptivas. ¿Qué quiere decir esto? Que los docentes invierten tiempo y energía también para resolver conflictos de conductas disruptivas de los estudiantes. Bueno, ¿qué significan estas conductas disruptivas? La conducta disruptiva consiste tienen como característica o denominador común la voluntariedad del estudiante. Entonces el estudiante de forma voluntaria decide a realizar alguna acción para aportillar la clase y entrar en conflicto con el docente, ¿ya? O para captar de forma intencionada la atención de sus estudiantes para que el docente no avance en sus logros o en su planificación. Algunos de estos ejemplos son los siguientes: hacerse el gracioso en clase, provocar ruidos molestos, ¿ya? Levantarse continuamente de la sala de su puesto, sin autorización del docente, por supuesto. Confrontar a profesores de forma intencional y hacer preguntas absurdas, ¿vale? Son algunos ejemplos de eh, conductas, ¿verdad?, que están catalogadas como conductas disruptivas. Y lo que la caracteriza es la voluntariedad, ¿ya? Obviamente este tipo de conductas no la realizan todos los estudiantes dentro de la sala de clase, sino que la realizan algunos estudiantes puntualmente y es bueno directamente conversar con ellos y con su familia, ¿ya? El segundo tipo se conoce como conductas indisciplinadas y tienen como característica la involuntariedad, ¿ya? Son conductas que realizan los niños y niñas, ¿verdad? Sin querer, ¿ya? Como por ejemplo hablar sin pedir permiso, por ejemplo, o a participar en clases sin levantar la mano, cuando otros ya tenían su puesto, su lugar, ¿verdad? Y el primero, el segundo y el tercero en opinar, y aparece un cuarto que se adelanta, ¿verdad? Y habla en lugar de todos, pero se le olvidó en realidad que habían otros niños más. Tirar cosas por la clase, comer en clase, porque se le olvidó, ¿verdad? Que no se podía comer en clase, o empujar en la fila, o adelantarse en la fila porque se le olvidó que tenía que respetar su turno. Bueno, lo que los caracteriza este tipo de conductas son, como les comenté, la involuntariedad y también generan un desgaste, ¿verdad?, en la labor docente, atender y resolver este tipo de situaciones. En tercer lugar, también se genera conflicto entre docentes y estudiantes por el desinterés académico. ¿En qué consiste este desinterés académico? En no traer los materiales, por ejemplo, que se les pidieron para la clase, no traerlos, o las tareas escolares, no traerlas completas o terminarlas sobre la hora, ¿verdad? No cumplir sus compromisos, a eso se refiere, o no prestar atención a las explicaciones del docente dentro del aula, o también llegar tarde a clase. ¿Ya? Esos son algunos tipos de episodios, ¿verdad?, que generan un conflicto entre estos docentes y estudiantes. Bueno, y las más graves de todas, que también son intencionales y son voluntarias, pero están en un nivel ya de maldad mayor, de crueldad, son las conductas antisociales, que tienen por finalidad generar daño en los demás. ¿Ok? Dentro de las más comunes se encuentran decir mentiras, agredir a compañeros, destrozar el mobiliario, romper cosas del niño, de sus compañeros. El vandalismo también forma parte de una conducta antisocial. El robo y el consumo de sustancias. Esas son las más frecuentes. Mm. Y por lo tanto, como son situaciones más graves, yo las separo de las otras tres.
¿ya? La separo porque el abordaje ahí debe ser más complejo y en muchos casos va a haber una vulneración también de derechos detrás. Por eso yo lo separo, ese tipo de conductas o ese tipo de situaciones, de las otras tres que son menos graves y por lo tanto el abordaje educativo desde el equipo interdisciplinario, de la labor docente, se puede realizar de mejor forma para los tres primeros, ¿ya? Y las conductas antisociales ya, bueno, hay que abordarlas ya probablemente también con redes externas, ¿ya? Bueno, en su opinión, ¿cuáles de las cuatro son más comunes hoy en día? Bueno, veo que la participación está altísima en el chat. Claro, Andrea dice una escucha activa ayudará, totalmente ayuda. Las conductas disruptivas. La primera dice, ya son las más comunes, la uno y dos. Todas, hoy, las tres. Todas, chuta, todas. Bueno, claro. Lo cierto es que ha ido aumentando, no existe y eso ha sido algo que nos falta como país. eh, Aumentar la evidencia científica, los estudios de investigación, bueno, obviamente, en conflictos dentro del aula. ¿Ya? En eso no ha faltado avanzar. Sí existe evidencia sobre maltrato, violencia, bullying, ciberbullying, pero nos ha faltado en lo que es el conflicto. Uno y dos serían como las más comunes, de académico, dice Pamela. ¿Ya? Bueno, lo cierto es que todas generan un desgaste. Consumen, ¿verdad? Absorben la energía de los docentes. Generan efectos también en sus estudiantes, efectos negativos. eh, y bueno, los docentes afecta la salud mental, por supuesto. Bueno, precisamente. Y antes de continuar, bueno, hoy día también ha ido mutando esto, la tecnología también ha sido muy influyente en las generaciones más jóvenes. Son muy tecnologizadas las generaciones más jóvenes, muy digitales. Y ya en el año 2023, el Ministerio de Educación, en su informe de involucramiento de la comunidad educativa, señaló que un 25% de los casos reportados de violencia y conflicto entre estudiantes ya no se da dentro de la sala de clase, sino que se está dando en redes sociales y plataformas digitales, ¿vale? Entonces, también es relevante considerarlo hoy en día. Para el año 2023 fue un 25%, quizás para el 2027 ya va a ser un 35% o más, ¿ya? Y en algún momento quizás va a superar los conflictos que ocurren dentro de la sala de clase, eh, va a ser superado, ¿verdad? En frecuencia e intensidad por los dispositivos digitales. Así que hay que estar atento con esto, cómo se van ellos eh, van utilizando también los estudiantes estos dispositivos. Es necesaria una educación también temprana con los papás sobre los riesgos, ¿verdad? Sobre la importancia de la supervisión, de la vigilancia del adulto, el control parental, eh, porque la verdad es que los riesgos son altísimos, altísimos. Bueno, aquí siguen participando todas, uno, dos, tres. La 4 dice, chuta, la 4 es compleja, ¿ya? La 4 es compleja. Eh, Insultar a un docente, ¿qué tipo de conducta es? Va a depender, ¿ya? Si es insultar como una acción aislada, por ejemplo, acá está confrontar a docentes. Ya, si es confrontar o no estás de acuerdo, no, pues es que no estoy de acuerdo, no, o sea, no. ¿Y por qué a mí no y a él sí? Es decir, no estar de acuerdo con las decisiones que tomen los docentes y confrontarlo es una conducta disruptiva, pero claro, un maltrato verbal, por ejemplo, a un docente sería una conducta antisocial, catalogada como antisocial. Bueno, así que ojo con los dispositivos móviles, es necesario educar a los niños en los riesgos desde muy pequeñitos, desde muy pequeñitos. Claro, deben existir protocolos para cada situación. Claro, que es otro elemento en común dentro de las estrategias efectivas de resolución de conflictos son contar con protocolos. Bien, ¿cuáles son los efectos del conflicto dentro del aula? Vimos los conflictos más frecuentes y los efectos se pueden
dividir en cuatro tipos en el clima de aprendizaje, ya como efectos negativos en el clima de aprendizaje del conflicto, en la salud mental de los docentes, en el rendimiento escolar de los afectados y también en los compañeros que son espectadores, ¿ya? Que son aquellos que terminan observando las situaciones de conflicto. Bueno, el clima de aprendizaje, según el Ministerio de Educación, en el marco para la buena dirección, señala que el ambiente en el cual se produce el aprendizaje es la principal variable que va a influir en el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. Por lo tanto, es una variable, el ambiente, que es fundamental en la base, ¿ya? El ambiente, ¿verdad? Nutritivo, el ambiente de armonía en el cual se dan los aprendizajes. Y ese ambiente tiene que ser organizado y tiene que ser seguro y con las normas claras, ¿ya? A eso me refiero con organizado. Bien organizado, con normas claras y seguro de percepción, ¿verdad?, de bajo riesgo en cuanto a algún tipo de agresión de la cual pueda ser víctima, ¿vale? Entonces es un ambiente propicio para el aprendizaje, ¿ya? Y esto está establecido también en el marco para la buena enseñanza, ¿ok? En segundo lugar, los efectos negativos también están en la salud mental de los docentes, ¿ya? Valdés y Martínez, en el año 2017, ellos señalaban que generalmente los docentes que enfrentan conflictos con estudiantes o resuelven conflictos de estudiantes, generalmente experimentan eh, agotamiento, estrés, baja motivación, insatisfacción laboral, agresividad y problemas de salud mental en general, ¿vale? Incluso se ha asociado a licencias médicas y todo eso. Y esto es bastante riesgoso, ¿ya? Es bastante riesgoso, especialmente en docentes que no tengan la preparación para resolver conflictos. Obviamente, lo que va a ocurrir es que ellos van a poner mucha de su emocionalidad en la resolución del conflicto, ¿verdad? Entonces van a experimentar emociones fuertes, ¿ya? De ansiedad, de agresividad, eh, de, no sé, de tristeza, eh, inseguridad, etcétera, ¿ya? Eso es lo que generalmente son las emociones que se experimentan eh, cuando la preparación es baja. En personas que están altamente preparadas para la resolución de conflictos generalmente no atraviesan por esas emociones porque la misma preparación también los lleva a controlarlas, a controlar esos estados emocionales y en el fondo a entender que el conflicto es entre la otra persona, ¿verdad? Y entre dos, ¿verdad? Donde yo no estoy involucrado o donde en este caso el adulto, ¿verdad? Debe controlarse en su relación con el niño o niña. Entonces la preparación es súper importante para la resolución de conflictos. Bueno, el tercer dimensión respecto de los efectos es el rendimiento escolar de los afectados, ¿ya? Aquellos niños y niñas que tienden a experimentar verse envueltos en situaciones de conflicto escolar con mayor frecuencia, en general tienden a presentar episodios de fracaso escolar, bajas habilidades sociales, menor capacidades de adaptación y también baja tolerancia a la frustración, ¿ya? Por lo tanto, eh, en los estudiantes afectados también hay efectos, ¿verdad? Negativos cuando no se resuelve de la forma correcta, ¿vale? En los compañeros afectados, cuando son conflictos grandes, ¿verdad? Que terminan, no sé, en peleas o agresiones, ¿verdad? De un estudiante sobre otro por un conflicto X. Bueno, el ser espectador también tiene efectos negativos. Principalmente se naturaliza el maltrato cuando la resolución es a través del maltrato. eh, Se naturaliza, ¿verdad?, el maltrato y también se va perdiendo la sensibilidad y la empatía, ¿ya? Como efectos en los compañeros. Bueno, dentro del...
de lo que es la labor docente, Valdés y Martínez en el año 2017 ellos hicieron un estudio muy interesante en donde comparaban las prácticas de los docentes para resolver conflictos, ¿ya? Ellos dividieron a los docentes en dos grupos, ¿ya? El grupo de docentes que resolvía conflictos a través de estrategias no permisivas, es decir, tolerancia cero, ¿verdad? Un modelo mucho más conductista y sancionador, con reglas muy claro de reglas, exigente. Y el otro grupo era un grupo más que buscaba más la comprensión del fenómeno, ¿verdad? Y buscaba apoyar a las familias, eh, es decir, tenían prácticas más comprensivas y de involucramiento de la familia. Eh, y las compararon en este estudio, observándose que ambas estrategias obtenían resultados bastante similares, no habían diferencias significativas. Y eso fue bastante sorprendente porque la hipótesis era que el segundo grupo de profesores iba a lograr mejores resultados al tener un acercamiento más estrecho, más cálido con los estudiantes afectados y también al trabajar con las familias, en comparación al primer grupo que era más exigente conductualmente, más centrado en la disciplina y en el castigo y las normas claras. Pero no ocurrió, ¿ya? Obtuvieron resultados bastante similares, pero generó como hallazgo, que eso sí es bastante relevante, que más que la estrategia de los profesores para resolver conflictos, es importante el rol activo, ¿ya? No dejar pasar, no hacer vista gorda, sino que enfrentar los problemas, ¿ya? Eh, Quizás muchas veces nos ha pasado, conocemos nosotros, o nos ha tocado experimentar, ¿verdad? Situaciones de que un estudiante, no sé, realiza una acción, ¿verdad?, en contra de otro estudiante y a veces nosotros, para no entrar en conflicto, estamos muy cansados ya, hacemos como vista gorda de eso, ¿ya? Eh, pero lo cierto es que ese conflicto puede ir creciendo. Bueno, hoy en día sabemos que los conflictos hay que enfrentarlos, afrontarlos y buscar la solución de la manera más rápida posible. Eh, y estos docentes que son más activos en la resolución de conflictos, que no perdonan ninguna, nada, lo resuelven, se caracterizan por realizar actividades que son preventivas, y la actividad preventiva es recordar las normas de la sala de clase, ya de forma reiterada, antes de partir la clase, y además, cuando se presentan los conflictos, lo resuelven. La prevención, es decir, el recordar, ¿verdad? Las normas de aula, reflexionar sobre ellas, eh, eh, ayuda a la internalización de las mismas y por lo tanto es disuasivo para la presencia de conflictos dentro de la sala de clase, ¿ya? Y eso también es una característica en común de las estrategias efectivas. Además de trabajar con la familia, abordar con la familia el conflicto y trabajar con los docentes, está la labor preventiva, ¿vale? Como elemento en común. Eh, la prevención es disuasivo respecto de los conflictos que ocurren dentro de la sala de clase. Ya, a mayor prevención, es decir, más diálogo, más reflexión sobre lo permitido, lo no permitido, más claridad sobre los conductos para resolver los conflictos, va a disminuir la cantidad y la frecuencia, la cantidad, perdón, la frecuencia y la intensidad de los conflictos que ocurren dentro de la sala de clase. Bueno, retomando con nuestros primeros autores, Pérez de Guzmán y sus colaboradores, ellos proponen un modelo de intervención o de manejo de conflictos. En primer lugar, es necesario que los establecimientos educacionales cuenten con protocolos. Ellos lo señalaban en el año 2011. Bueno, hoy día en Chile ya existen prácticamente todas las escuelas tienen protocolos, ¿ya? Y por lo tanto los protocolos deben regular la forma de solución de conflictos y se deben respetar esos conductos regulares o protocolos, ¿ok? En todo escenario. Ya, si a veces se aplica el protocolo, pero otras veces no, ya el protocolo va perdiendo de seriedad.
y eso en el fondo va a generar un efecto contrario, ¿ya? No va a disminuir el conflicto, sino que va a aumentarlo, ¿ok? Lo otro también relevante desde el modelo de Pérez, de Guzmán, es implementar intervenciones preventivas de conductas conflictivas, es decir, centrarse en la prevención, ¿verdad? Eh, y fomentar también relaciones interpersonales que sean saludables, ¿ya? El buen trato entre compañeros y compañeras, prevenir el conflicto, ¿ya? Eh, También implementar una modalidad de gestión de conflictos que sea participativa y democrática. Y eso tiene que ver mucho con lo anterior. Ya para Pérez de Guzmán, los conflictos, la resolución de conflictos no pasa por el adulto directamente, sino que debe ser el mismo curso, ¿ya? Los encargados de construir, ¿verdad? El mecanismo o el protocolo a través del cual se va a se va a resolver el conflicto. ¿Ok? Entonces, también señalan ellos, estos autores, que la mayor participación de los estudiantes en las normas del aula, las normas de clase, también es un buen, es disuasivo para la cantidad y la intensidad de los conflictos. ¿Ya? Disminuye la intensidad de los conflictos debido a que aumenta el compromiso también de los estudiantes hacia estas normas de aula. En cuarto lugar, también señalan que es necesario incluir la resolución de conflictos como tema de conversación. ¿Ya? Ellos señalan que es necesario incorporarlo en todas las asignaturas todos los días, ¿vale? El Ministerio de Educación dice que al menos una vez a la semana. Pero lo cierto es que cada vez que nosotros hablamos sobre los conflictos, tomamos un ejemplo de la televisión, por ejemplo, ahora que está en este momento en Chile está esta noticia del agresor del conserje, ¿verdad? Tomamos ese caso, lo traemos, ¿verdad?, al aula, reflexionamos sobre eso, reflexionamos sobre los procedimientos, sobre su conducta, y construimos una moral de curso también, ¿vale? Es decir, otorgar espacios dentro de de la sala de clase para reflexionar sobre la conducta y los conflictos. Esto va a permitir desarrollar actitudes y habilidades fundamentales también para la vida en sociedad. Y esto va a significar también de separarnos un poco del modelo más curricular academicista. ¿Ya? El modelo academicista es un modelo que se centra mucho en el currículum y en el logro de objetivos de aprendizaje. Pero hoy en día hay que dedicarle unos minutos también al desarrollo socioemocional y al bueno, desarrollo integral, en realidad, ¿vale? Eh, Justamente a partir de temas como este, de conversar sobre los conflictos que ocurren dentro del curso, sobre aprendizaje que dejó el conflicto también y cómo se resolvió ese conflicto, y si se resolvió, ¿verdad?, de forma adaptativa, es decir, a través del diálogo y de un acuerdo, o de una forma no adaptativa. Hoy el chat está muy activo hoy día. Claro, la disciplina positiva también ayuda mucho. La disciplina positiva es una estrategia que creo que es de la década del 90, pero ha tomado mucha fuerza en los últimos años, y está centrado principalmente en la crianza, ¿ya? Pero también hay elementos de la disciplina positiva que se pueden incorporar dentro de la sala de clase, ¿ya? Que tiene que ver mucho con el desarrollo de la inteligencia emocional, eh, la escucha activa también, etcétera. Bueno, los castigos también, los castigos no violentos, sino que la parte más formativa de los niños. Bueno, además de esto, también ellos recomiendan incluir dinámicas de grupo en estudiantes para mejorar el compañerismo y la convivencia. Dinámicas de grupo que pueden realizar, no sé, psicólogos, trabajadores sociales que conocen de dinámicas de grupo, que pueden preparar dinámicas especiales dependiendo de la edad de los niños y niñas, que pueden realizar una vez a la semana.
que se puedan reír los niños y que puedan recordar esa experiencia también, no sé, al día siguiente o 2 días después, ¿verdad? Y eso va generando un compañerismo especial y va a mejorar el ambiente también de la sala de clase y eso también va a reducir los conflictos. Bueno, y además, finalmente también recomiendan generar conciencia en las familias eh, y generar este sentido de comunidad escolar en las familias, que a veces las familias no se sienten parte de la comunidad escolar, sino que se sienten apoderados eh, y muchas veces exigen también, pero en las familias, en la construcción de este concepto, ¿verdad? De ser parte de la comunidad escolar también ayuda a aumentar, ¿verdad? El sentido de pertenencia hacia el colegio y el involucramiento en la labor formativa de los niños y niñas. ¿Ya? Y eso también se va trabajando con las familias, se puede ir trabajando con la familia de forma individual, ¿ya? O sea, a través de visitas domiciliarias, o en reuniones de apoderados, o a través de charlas por Zoom, por ejemplo, entrevistas por Zoom. Bueno, hoy día tenemos la tecnología, no es necesario desplazarnos, ¿verdad? Sino una entrevista la podemos tener por Zoom, conversar con el apoderado, lo podemos hacer por videollamada. Y son espacios que son valiosos, ¿ya? Hablar con los apoderados. Y los apoderados también lo agradecen porque ellos son los primeros interesados en saber cómo está su hijo o hija dentro de la sala de clase, ¿ya? Pero son elementos que pendientes. Yo creo que todavía nos ha faltado a los equipos de convivencia escolar, nos ha faltado sacarle más provecho a la tecnología. ¿Ya? Nos ha faltado en eso. Eh, pero tengo fe de que se pueda mejorar. Bueno, además de esto, de este modelo de Pérez de Guzmán, que es un modelo altamente efectivo, es efectivo porque el estudio de ellos es muy bueno. Ojalá que tengan la oportunidad de revisarlo. Ese estudio da cuenta de que los niños más pequeños les cuesta tomar conciencia del conflicto, a los más pequeños. Y son los adolescentes los que tienen más conciencia del conflicto, pero especialmente las mujeres adolescentes. Ya las mujeres adolescentes, las entrevistas de ellas que hacen en los cuestionarios que les toca responder, son muy completas. Ya son muy completas y por ese motivo uno identifica que las mujeres tienen mayor facilidad, no sé, en esa época por lo menos, quizá hoy día yo creo que no, pero puede ser que se han nivelado, pero yo creo que no, que las mujeres son más lúcidas y como maduran en general, maduran un poco más rápido que los hombres, son capaces también de analizar la conducta de los demás. Bueno, ¿qué es lo que plantea el Ministerio de Educación? Por otra parte, ¿ya? El modelo del Ministerio de Educación es un modelo bastante centrado en la resolución del conflicto, más que en la promoción y la prevención. ¿Ya? Da algunas ayudas u orientaciones, pero son muy superficiales. ¿Ya? El modelo del Mineduc actualmente está centrado en la resolución del conflicto más que en la prevención. Por ejemplo, dentro de los elementos con los cuales trabajamos hoy día con estudiantes, es el diálogo formativo, ¿ya? Es que ellos resuelvan sus conflictos, ¿verdad? Aprendan a resolver sus conflictos a través de una forma pacífica, a través del diálogo, ¿ok? Eso es lo que se busca desarrollar, que los estudiantes sean capaces de enfrentar conflictos y resolverlos de forma pacífica. Pero también da algunas orientaciones, ya que, como les comento, quizás sean más bien superficiales en comparación a los aportes de Pérez de Guzmán, hacia lo que es la promoción, que se centran en desarrollar en estudiantes habilidades prosociales desde lo más temprano posible, el ayudar, el sentido de ayuda, el dar las gracias, el pedir por favor, por ejemplo, son elementos, o el alegrarnos cuando a un compañero le va bien, ¿ya? Son elementos o son algunas tips para favorecer el aprendizaje o las habilidades prosociales. También señala que para promover la buena convivencia es necesario elaborar un marco claro y compartido de normas, ¿ya? No dice cómo, pero sabemos que
según los estudios también que hemos podido revisar, es más efectivo cuando esas normas se construyen también con una alta participación del grupo de estudio, del grupo de estudiantes. También favorecer la participación de los alumnos en clases, otorgarle espacios de participación y la formación del profesorado, ¿ya? Ahora también es poco clara en cuanto a la formación del profesorado. Yo creo que se apunta hacia la capacitación de los profesores, ¿cierto? O puede ser a todo evento, así como ya en formación inicial docente, pero también dentro del aula yo creo que requieren apoyo, no todos, hay algunos que tienen muchas habilidades para resolver conflictos, pero hay algunos que requieren mucho apoyo para poder resolverlo porque son muy agresivos en la resolución de conflictos. Y eso también significa un desgaste personal. Bueno, dentro de las medidas de prevención del Ministerio de Educación está construir normas concretas en contra de la agresividad, contar también con momentos específicos en la semana. ¿Ya? Ellos hablan acá de incluir dentro de la semana el conflicto. De hecho, los cursos actualmente tienen una hora de orientación, bueno, que tiene sus objetivos de aprendizaje, la asignatura de orientación, eh, pero que, y en mi opinión al menos, creo que es necesario incorporar, hablar sobre los conflictos, hablar, conversar, reflexionar y analizar, ojalá en todas las asignaturas, ¿ya? Eh, más en más, ¿ok? Bueno, acá se habla de al menos una vez a la semana. También ayuda el trabajar la empatía en los estudiantes, también desde muy pequeños, ¿ya? Favorecer la empatía. Y también involucrar a las familias sobre las normas de cómo convivir de forma pacífica. Y para la resolución de conflictos, se proponen tres estrategias, que son bien antiguas en realidad, no son nuevas, y que tradicionalmente se utilizan mucho más en el ámbito más jurídico, ¿ya? Como la negociación, la mediación y el arbitraje, ¿ya? Y esto significa, al estar incorporado al mundo más jurídico, es como un asunto más de adultos, ¿vale? Eh, ¿Se puede incorporar dentro de la sala de clase? Yo creo que sí. Ahora, con todos los estudiantes, preescolar, primer ciclo, yo creo que quizás no, pero no hay que darnos por vencido tampoco, ¿ya? La negociación, por ejemplo, ya que es yo creo a lo que todos debemos aspirar en nuestros estudiantes, de que ellos por ellos mismos lleguen a un acuerdo, ¿verdad? Sin la participación de un tercero, sino que el estudiante uno tiene un conflicto con el estudiante 2, ¿ya? Eh, por un turno, por ejemplo, que a uno le tocaba primero y el otro quería que a él le tocaba primero, ya, y son capaces los dos de llegar a un acuerdo de negociación, sin la participación de un tercero. Eso es complejo porque eso requiere además almacenar o retener por un tiempo además el acuerdo al cual llegaron. Y además no tienes un supervisor adulto, ¿verdad? Que pueda estar recordando. Y requiere también de una capacidad de autoanálisis, una capacidad metacognitiva que no es fácil y que los niños más pequeños todavía no la tienen. ¿Ya? Nosotros, ¿cuántas veces nos ha pasado, por ejemplo, que los niños se comprometen, se comprometen, se comprometen, se comprometen? ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Que al otro día ya de nuevo la misma. A mí me pasó una vez, por ejemplo, que el estudiante lo teníamos al frente, teníamos la mamá lloraba, ya, el estudiante se puso a llorar por la mamá, porque la mamá estaba llorando, y termina la reunión, sale el estudiante, vuelve a la clase, ya, llorando, y de repente afuera un garabato a todos chanchos de ese estudiante a otro estudiante. ¿Ya? O sea, pasaron 10 segundos, se cerró la puerta, pasaron 10 segundos y le manda un grito así con garabato, insulto y todo a otro estudiante que estaba como pasando por ahí. Eh, y bueno, ese caso de un niño de 11 años, que hace 10 segundos atrás, bueno, se había comprometido delante de la mamá a mostrar ciertos cambios conductuales, no se lograron o duraron muy poco, la verdad.
pero no hay que bajar los brazos. ¿Ya? No hay que bajar los brazos. Bueno, en segundo lugar está la mediación, que es una estrategia también de resolución de conflicto que ya involucra la participación de un tercero neutral. Ya eso también es importante que debe ser neutral. Y ese eh, neutral, ese tercero neutral, es un facilitador. ¿Ya? Ayuda a que las partes se pongan de acuerdo. ¿Ya? ¿Tú qué propones? Yo propongo esto. ¿Tú estás de acuerdo con lo que él propone? Sí, la verdad es que sí. O yo la verdad es que no. Entonces, pucha, mira, sabes que no está de acuerdo. ¿Qué te parece a ti? ¿Ya? Y es un facilitador de llegar a un punto en común. ¿Ya? Y generalmente las mediaciones se realizan entre estudiantes con los encargados de convivencia, con los profesores. También es importante que los profesores también desarrollen este tipo de habilidades porque muchas veces, al ser neutrales, ¿verdad? Uno asume que son neutrales, que somos neutrales los adultos en la escuela y no nos abanderamos a priori por ninguna causa. eh, Somos capaces también de buscar el acuerdo. ¿Ya? Y el arbitraje es otra estrategia de resolución de conflictos, en donde es un tercero el que se nutre de la información de las dos partes, ¿verdad? Pero el arbitraje, el neutral, la persona neutral, es quien resuelve. A diferencia de la mediación, que el mediador ayuda a que las partes busquen o encuentren un acuerdo. Bueno, el arbitraje es comúnmente el modelo tradicional educativo, ¿ya? De los profesores, ¿verdad? Que se enteran de la información y establecen, ¿verdad? Un dictamen de lo que ocurre. Pero como estamos nosotros en este modelo de aprendizaje, a convivir se aprende, bueno, la mediación es a lo que debemos aspirar nosotros hoy en día para que los estudiantes, cuando ya sean más grandes o sean miembros activos de la sociedad, cuando ya no tengan un profesor o una figura de autoridad, ellos sean capaces de pasar de la mediación a la negociación y no la violencia como método de resolución de conflictos. Bien, en honor al tiempo, reflexiones finales. Los conflictos son inherentes a nuestra condición humana, eso lo vimos hoy día en el seminario al inicio, y también son oportunidades también de desarrollo humano, ¿ya? Obviamente el conflicto la resolución de conflictos genera un aprendizaje, pero cuando la resolución es pacífica, obviamente, y dialogada del conflicto, pero cuando es a través del maltrato, a través de la violencia, obviamente eso no va a ser parte del el desarrollo positivo o del desarrollo humano. Por ese motivo, los conflictos son oportunidades de reflexionar, ¿ya? Es importante instalar este tema también, reflexionar con los estudiantes dentro de la sala de clase. Las estrategias también más efectivas para la resolución de conflictos se sustentan o se construyen, ¿verdad? Estas estrategias, el actuar cuando ocurre el conflicto se construyen sobre una base sólida de prevención de conflictos. ¿Ya? O sea, si no tengo esa base sólida de prevención, ¿verdad? Recordando las normas de la sala de clase, reflexionando con los estudiantes acerca de los conflictos que ocurrieron, o reflexionando con las familias también. Si no tengo esa base sólida, poco voy a conseguir resolviendo conflictos, ¿ya? La prevención ayuda a construir una moralidad, una cierta moral sobre lo permitido y lo no permitido. Y en este sentido, nosotros no debemos permitir la violencia como mecanismo para resolver conflictos, ¿vale? Entonces, primero, antes que resolver, debemos comenzar a prevenir. Bueno, más que una estrategia clara, se requiere un rol activo por parte de los docentes. Ya no hacer vista gorda, sino que resolver, ¿verdad? Y afrontar, ¿verdad? Con convicción también cada vez que se presente algún tipo de conflicto. Bueno, en el caso de los conflictos más complejos, como son los comportamientos antisociales o conductas antisociales, ¿verdad? Esos van a requerir, sí o sí, van a requerir un apoyo interdisciplinario, incluso
dentro del establecimiento educacional, pero también muy probablemente externo al establecimiento educacional, ¿ya? Los otros también probablemente, los problemas de demotivación, las conductas de demotivación escolar, las conductas indisciplinadas también, o las conductas disruptivas probablemente también, ¿ya? Pero los avances con ellos es más fácil o menos complejo en comparación a aquellos estudiantes que tienen conductas antisociales de violencia, por ejemplo, el daño, amenazas, romper o dañar el inmobiliario, etcétera. Bueno, también otro elemento en común es la participación de los estudiantes en la construcción de las normas de la sala de clase, aquello que vamos a permitir, aquello que no vamos a permitir, y el recuerdo de estas normas y reflexionar también sobre las normas. También va a ayudar mucho contar, y yo sé que los colegios hoy día cuentan con protocolos también en el establecimiento educacional para la resolución de conflictos, ¿ya? Y también, finalmente, como elemento común también en estas estrategias efectivas, bueno, generar conciencia en la familia, trabajar con la familia acerca de cómo las familias resuelven conflictos, gran parte del modo en que los niños resuelven conflictos en la escuela son aprendidas en el hogar. Entonces, en el fondo, los niños, a partir del aprendizaje por observación, ¿verdad? Ven a los papás en un conflicto, eh, garabatos, no sé, insultos, golpes, pueden haber también, ¿ya? El niño lo aprende, ¿ya? Sus modelos, ¿verdad? Esa es la forma y esa es la forma correcta. Y lo replican en el hogar, perdón, en el establecimiento educacional. Entonces también es importante saber cómo las familias resuelven conflictos, especialmente estos estudiantes que se ven inmersos en mayores problemáticas de resolución de conflictos, eh, para ir guiando a estas familias, ¿ya? Para ir guiando a estas familias. En el fondo es un trabajo bien complejo, bien arduo, genera un desgaste en la labor docente, pero es un camino que existe evidencia, si bien no es mucha evidencia, más bien poca en comparación a otros fenómenos del área de la convivencia educativa, pero que podemos avanzar nosotros a un paso firme, ¿verdad? Desde la prevención para avanzar hacia la resolución de conflictos. Bueno, eso de mi parte por hoy día. Eh, Creo que ahora corresponde avanzar a las preguntas. Bueno, muchas gracias por su altísima participación en el chat. El seminario es muy corto, lamentablemente no pude revisarlo con la frecuencia que me acostumbra a mirar el chat. No, gracias a usted. Ahí saludo a Carla Albornoz. Macarena también, un saludo. Macarena, Ingrid, a Fabiola. Bueno, hay varios que conozco de etapas o de otros cursos en los que hemos estado compartiendo. Bien, pasemos a la ronda de preguntas. Vale, muy bien, chicos. Entonces vamos a empezar con la ronda de preguntas. Aquella persona que desee intervenir y hacer una pregunta debe levantar la manito y se le dará la participación. Se le abrirá el micrófono. Hoy he andado de salud un poco complicado, pero me estoy recuperando. Yo pensé que estaba más sano, pero me jugó una mala pasada y el... Pero bueno, ahí Macarena tiene la mano levantada, Macarena. Vamos, Macarena, ¿puedes abrir el micrófono? Hola, Hola Macarena. quería hacer una consulta. ¿Qué pasa cuando la familia no se involucra tanto? Porque obviamente uno trata igual que la familia se involucre, que participe y que sea muy activa, pero me ha pasado de que la familia no se involucra mucho y que uno por más que intenta, dice que por temas de trabajo, que por temas de que el otro hijo está enfermo y una y otra excusa. O sea, no sé si es una excusa, pero plantean una u otra problemática. Entonces, igual es complejo porque uno trata de hacerlos partícipes de esto para que obviamente ellos igual entiendan el contexto, pero no se ha podido como lograr que la familia se involucre como al 100% en algunos casos y más en los estudiantes disruptivos.
Sí, esa Macarena, yo creo que la respuesta la tienen ustedes, porque ustedes toleran eso, po. Ahí también ciertos factores culturales de los establecimientos educacionales, de tolerancia que los papás sean menos comprometidos, o sea, en el fondo la escuela, el grupo de docentes acepta papás menos comprometidos, a pesar de que tienen una declaración, ¿verdad?, sobre exigencias que no cumplen. Yo creo, Macarena, eso no te podría decir, "Ah, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto otro", ya, pero no voy a caer en eso, ya no voy a hacer eso, sino que lo que yo te planteo, Macarena, es que tú propongas este tema, es decir, aquí hay algo que hay que hacer con las familias menos comprometidas, ya, algo hay que hacer, y eso es necesario establecerlo y fijar un reglamento para familias poco comprometidas hasta llegar a un paso de tener que denunciar la situación porque es una negligencia parental también, pues. O sea, vamos a darle advertencias, por ejemplo, se va a monitorear, ¿verdad? Si el estudiante, si la mamá no asiste, ya establecer un mecanismo hasta llegar a la denuncia. Ya te aseguro que el 70% de las familias se reactivan con el compromiso de forma milagrosa. ¿Ya? Eso yo te recomiendo. ¿Por qué? Porque si no tiene el compromiso de la familia, los niños viven con la familia, no los puedes separar a los niños de la familia y en el fondo eh, ellos van a aprender también por edad de lo que ocurre mucho de la forma de relacionarse que ocurre dentro del hogar. Eh, y gran parte, por ejemplo, de lo que veíamos hoy día, de la motivación escolar, esto de valorar menos la educación se produce por la familia, principalmente. O sea, familias que valoran menos o ven menos oportunidades o no ven oportunidades, nada positivo en la educación y llevan a su hijo ahí porque es obligatorio, ¿no? Eso, Macarena, pero plantéalo en discusión, reflexión docente y establecer un mecanismo para casos de bajo compromiso que involucre a algún tipo de denuncia. Yo, por lo menos, en ese caso he tenido experiencia positiva, por ejemplo, con la PDI, hemos trabajado con el programa Habilidades para la Vida también, que el programa de Habilidades para la Vida no es no tiene mucho peso, pero el hecho que los apoderados vean que viene gente, no sé, de la municipalidad o del DAEM, como que le da más seriedad o más temor y tienden a adherir más a los cambios o metas que les ponen. Gracias, Macarena, por tu Ya, participación. muchas gracias. Vale, vamos a seguir con Joana. Joana, porfa, súper breve para cumplir con los tiempos. Puedes abrir el micro. Hola, buenas noches. ¿Me Hola, escucha? Joana, buenas noches. Hola, mucho gusto y felicitaciones. Bueno, yo voy a hablar desde la otra parte. Soy mamá. Y usted hablaba acerca del tema de los 11 años, que igual es un tema complicado. En el colegio que está mi hijo y en el curso en especial que está él, los conflictos son día a día. Peleas, insultos, escupes, las niñas vienen está este tema de pescarse la cabeza, la parte de atrás, hacerla hacia adelante. eh, yo tengo entendido que no sé si lo que usted dice, que los niños son el reflejo de lo que son en la casa y repiten los patrones que ven en los hogares. O en los Pero yo dispositivos me he móviles dado también hoy en cuenta, día. claro, y yo lo que me he dado cuenta de los profesores que están en el colegio, muchos de ellos hacen llamar a los padres de estos niños, pero nunca van, no asisten, los mandan a buscar las duplas psicosociales, no van, no dan una excusa y al último los niños terminan peleando entre ellos a puñete limpio. ¿Y qué pasa? Que después se encuentran las mamás afuera y empiezan a discutir entre ellas y pasan 2, 3 días y estos niños andan juntos. Y se les recalca siempre que bueno, la buena convivencia, obviamente el mantenerse limpio, el orden en la sala, eh, no dejan hablar al profesor, no les interesa la clase, están siempre interrumpiendo o le tiran un garabato y a veces han pasado situaciones
que me lo cuenta a mí mi hijo, que incluso em, va más allá de que me dice, oye, ¿sabes qué, mamá? Hay cosas que no deberían haber. Entonces, igual, los profesores igual no pueden estar atentos, a pesar de que un curso de 24 niños, igual se les escapa de las manos, porque es muy complicado. Entonces, cómo pueden hacer eso para que puedan, digamos, a ver cómo explicarla, para hacerla bien corta? Si Dímelo bien. ya se ha buscado por todos los métodos, todos los métodos, para que estos niños puedan, porque es un grupito como de 5 o 6, todos los días pelea, todos los días puñete, se llaman los apoderados, no llegan, a veces llegan. ¿Qué se puede hacer si ya se ha pasado por todo? Ni siquiera Daim está ahí Y yo con creo, los, Joana, que no con se ha el pasado colegio, por todo. Yo creo que no se ha pasado por todo. Yo creo que en este caso, el ¿no? colegio no ha tenido, yo creo que lo que ha pasado es que el colegio no ha tenido la firmeza de tomar decisiones impopulares, ¿ya? Que es hacer una denuncia, el caso no viene, llega la mamá, se cita el otro día, no llega de nuevo, ya tribunal de familia. Eso es un poco también de una de las problemáticas que yo veo día de la escuela es la falta de seguridad o escasa seguridad de parte de los directores también de enfrentar temas complejos, ya un poco de falta de coraje o de valentía. Y al final no termina pasando nada, porque los terminan haciendo vista gorda, los apoderados saben que si no van no les pasa nada, entonces está claro el mensaje. Es como salió la bandera, algo testimonial, vamos a citar el apoderado, pero si no llega, ¿qué van a hacer? Nada. Y los estudiantes ya los vamos a suspender, pero y no lo suspenden y dijo que lo iba a suspender, sí, pero lo vamos a suspender a la otra. Ya, entonces, fue también los colegios le ha costado mucho, o han perdido, mejor dicho, seguridad. Seguridad. Los adultos han perdido seguridad. eh, yo creo que la superintendencia, en lo que yo he podido observar, acompañando colegios, porque me ha tocado acompañar varios colegios en tema de demanda, que me preguntan a mí, yo no siendo abogado, me preguntan, mira, esto es lo que pasa. Ya estamos en conflicto, nosotros estamos suspendiendo al estudiante o le cancelamos la matrícula para el año siguiente y no sé, lo llevan a una mediación el caso. Y me preguntan. Y las normas, Ya. mientras estén claras y ustedes las hacen Ujú. cumplir y tienen los respaldos, ustedes no tienen pero nada de qué preocuparse. Nada de por qué preocuparse. Porque si el estudiante se suspende o se expulsa o se le cancela la matrícula para el año siguiente, o a la familia se le denuncia, ¿verdad? A un tribunal de familia o a quien sea. Y si está eso protocolizado, ustedes no tienen nada de qué preocuparse, está en el protocolo, usted no vino, mira, usted sabía que nuestro reglamento, nosotros citamos 2 veces y si no llega la segunda, usted lo derivamos al caso del tribunal de familia negligencia, por negligencia. Eh, y ahí van a cambiar, ya van a cambiar, pero lo cierto es que necesitamos, ¿verdad? Al igual que en los colegios, necesitamos lo mismo que necesitan los niños dentro de la sala de clase, normas claras, ya recuperar las reglas eh, y, a- ¿Ya? eh, y difundir esas mismas reglas también, que todos tengan claridad sobre el ambiente, este ambiente organizado. Eh, Claro. es súper malo el mensaje de citar a los apoderados que no lleguen y no pase nada. O sea, es súper negativo, porque eso también No van ni siquiera a reuniones. claro, pues no, No van ni siquiera a reuniones, no les interesa. Los niños responden así, con estas palabras textualmente. ¿Qué importa si me pasan la materia que me pasen? Total, me van a pasar de curso igual, no me van a dejar repitiendo, porque no pueden hacerlo. Esa es la respuesta que dan. que también es falso, po, ese también es un mito. Pero los estudiantes van a quedar repitiendo los que no logren el nivel mínimo. De hecho, está dentro de los ¿En mismos sexto indicadores básico? del estudio del ¿En 2011 que sexto revisamos básico, la profe? clase. Sí, esa en el cual todos los niveles pueden quedar repitiendo si no logran los objetivos mínimos de aprendizaje. Es que acá Eh, le dijeron que no, porque no se podían dejar repitiendo, que tenían que pasarlo a todo. ya, es que es que está el decreto 67, el decreto 67 tiene ciertos vacíos, ya, tiene ciertos vacíos, Ah, ya. pero hay un equipo profesional también que se encarga de hacer la evaluación de personalidad del estudiante y cómo enfrentaría una repitencia o una promoción, qué sería lo mejor desde el punto de vista psicosocial.
Eh, y bueno, si es mejor la repitencia, obviamente, y viendo los efectos que también, bueno, y también los directores también piensan al curso en el cual llegaría el estudiante que queda repitiendo, ¿verdad? Eh, puede haber algún problema. Lo otro, pero los estudiantes pueden quedar repitiendo si no logran el objetivo mínimo de aprendizaje, pueden quedar repitiendo y la familia también puede estar de acuerdo con la repitencia si se conversa bien las ventajas de esa repitencia. Bueno, yo he visto de todo en eso, yo creo que igual que muchos de ustedes, arreglándole nota a los estudiantes a fin de año, ¿verdad? Porque no tenían cómo pasar, estaban en riesgo de repitencia, estaban amenazados de repitencia, los estudiantes sabían en septiembre que no iba a repetir, que no tenía la nota. ¿Y qué pasó en diciembre? Que milagrosamente aparecen sus notas, ¿verdad? Y aprueba de curso. Eh, pero los estudiantes pueden quedar repitiendo y con apoyo, pero tiene que estar el apoyo también de la familia en la repitencia. Y este Ah, ya, informe profe, también muchas psicosocial. gracias por la aclaración. Muchas gracias. Eh, Voy a no, replicar su gracias. información, lo que me dio. Sí, Hasta luego, gracias gracias, Joana. a usted. Bueno, chicos, siendo así, vamos por culminada lo que es la ronda de preguntas. Quisiéramos poder responder más preguntas, pero el tiempo no nos deja. Entonces, vamos a proseguir con la siguiente dinámica, que es el sorteo. Pero antes de, Yo me voy. Ah, profe, sí, exacto. No sé si tiene unas bueno, últimas palabras, sí, no, mi despedirse. última palabra es de invitación al curso de convivencia educativa que vamos a iniciar muy pronto en ADIPA en el mes de julio. Eh, Así que les dejo cordialmente invitados. Son 3 clases, ya de 4 horas cada una, donde abordamos la política educativa en materia de convivencia educativa, luego también en la parte más técnica, de lo que es el plan de convivencia escolar, roles y funciones, y finalizamos con estrategias de intervención, ¿ya? En convivencia educativa. Así que eso, lo espero en el curso. Yo ya voy a estar sano porque quedan como 2 semanas para que inicie. Así que eso, le envío un abrazo, que tengan un buen descanso y los que están de vacaciones que sigan disfrutando de este periodo. Que estén muy bien. Vale, hasta luego, profe, nos vemos. Nosotros que estamos aquí nos vamos a quedar, vamos a proceder con la dinámica del sorteo, ¿vale? Entonces vamos a proceder a pausar la grabación